Grabar. A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Mauricio Valdivia Devia. Es psicólogo, doctor en personalidad y comportamiento, máster en investigación de personalidad y comportamiento, docente universitario y perito forense psicológico, mejor dicho, y criminalística. Le damos paso a Mauricio para que inicie con la presentación. Ya, profesor, puede continuar. Bien, gracias Paulina. Bueno, lo primero quiero agradecer la gran concurrencia. Mientras yo comparto, les voy a pedir que coloquen en el chat, por favor, para saber de dónde nos están viendo, ¿no? Para ver qué distribución tenemos a nivel país. Es el único requisito que yo les voy a pedir hasta el término de la sesión, ¿no? Mientras comparto. Como les digo, les agradezco mucho la confianza y espero sea de entero agrado esta sesión. Voy a compartir. ¿Está compartido? ¿Sí está compartido? Entiendo que está compartido, ¿cierto? Sí, profesor, se ve su pantalla. Hay Perfecto. que... Sí, pero se ve. Si falta eso. Bien, la verdad que nuevamente muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Está este curso en el contexto no solamente del diplomado, sino que del curso de especialización, que ya les voy a contar un poquito más al final. Bien, para comenzar, la relación en general de la psicología y el derecho es una relación compleja. No es una relación fácil. Y pasa principalmente porque los objetivos que tiene planteado el derecho, dado que estos cursos están en el contexto de la psicología jurídica y en algún aspecto también dentro de la psicología forense. Siempre vamos a hablar más bien de la psicología jurídica porque más que desarrollar estrategias o habilidades circunscritas a aplicar instrumentos, nosotros damos una mirada más bien desde el ámbito de la criminología. La criminología nos permite relacionarnos de mejor manera con el derecho. ¿Y por qué es compleja la relación entre la psicología y el derecho? Porque el derecho, como ustedes ven al costado izquierdo, el derecho se relaciona con la criminalística. Y la criminalística tiene que ver con hechos materiales. Hechos materiales, por ejemplo, como una huella. Una huella yo la puedo fotografiar, fotocopiar. Por lo tanto, hay evidencia material, fáctica, es decir, es una realidad material. Nosotros nos vamos a encontrar en el ámbito de la psicología con realidades psicológicas que no necesariamente dan cuenta de realidades, incluso de realidades como tales. ¿Mm? En el análisis, en el contexto del análisis del testimonio, nos encontramos con creación de memoria falsa y no necesariamente están dando cuenta que la gente está mintiendo. Entonces, hay una serie de elementos que nos alejan y nos hacen difícil esta relación, pero que es necesaria esta relación entre la psicología y el derecho. Y nuestro abordaje más bien desde la lógica de la criminología, es decir, aquella área de la ciencia que estudia el comportamiento criminal, intentando explicar por qué se produce desde la víctima, desde el agresor, desde lo que son los órganos de control social en su conjunto. Por lo tanto, desde el delito en sí mismo, ¿ah? Hablamos del tetraobjeto criminológico y ese tetraobjeto criminológico se pone al servicio de un problema en el ámbito del derecho. Bien, hoy día vamos a meternos en el ámbito del delito, quizá uno de los temas que hoy día más preocupan a todos los chilenos, no solamente quienes trabajamos en esta temática. El delito ha cambiado, ¿no? Eso es sin duda, no hay que ser muy especialista para que nos damos cuenta de cómo esto ha cambiado. El delito, hace 10 años atrás, ustedes ven, voy a poner el puntero láser que a lo mejor les va a ayudar a que me sigan, la pluma, el puntero láser. Acá tienen ustedes al costado izquierdo, tienen lo que era un arma que se denominan armas artesanales, armas hechizas, armas que la gente construía, que los delincuentes construían con un par de tubos. Hace 10, ya 14 años, el año 2010, las estadísticas nos decían que las armas que ingresaban a los laboratorios criminalísticos eran de este tipo y alcanzaban aproximadamente un 20%. Es decir, había un 20% de armas que ingresaban a los laboratorios criminalísticos de la Policía de Investigación y de Carabineros que eran artesanales o hechizas.
Hoy día, esa lógica, ustedes con ver las noticias se darán cuenta que eso ha cambiado. Hoy día, prácticamente las armas artesanales que los delincuentes hacen a través de un tubo y con soldadura, hoy día prácticamente no existen. Hoy día hay una disponibilidad muy importante de armas convencionales que se llaman, y lógicamente estas armas convencionales ingresan de diferentes formas a nuestro país. Ingresan con el tráfico de la droga, eh, son compradas o adquiridas en el mercado formal y a través, por ejemplo, se le paga a un narcotraficante, paga a una persona que no tenga antecedentes para que compre dos armas y después las denuncie como perdidas o robadas. Es decir, hay una serie de estrategias que hoy día permiten el acceso a las armas. Por lo tanto, aquí tenemos ya un cambio muy relevante en el ámbito delictual. Cuando queremos analizar la realidad delictual de un país, un criterio sine qua non, que es de los que más se utilizan a nivel internacional, tiene que ver con la tasa de homicidios que se producen en ese determinado país. La tasa de homicidio nos permite comparar realidades, por ejemplo, de Chile con 18 millones en función de lo que podría ser Estados Unidos, en que llegan casi a los 400 millones de personas. Por lo tanto, al analizar la tasa, que es una tasa en este caso por cada 100.000 habitantes, vemos que el homicidio en nuestro país alcanza 6 homicidios, 6,3 por cada 100.000 habitantes. En el caso de Estados Unidos, 6,4, pero en el caso de los países europeos, la tasa es menor a 1. Nuestra realidad, y aquí viene justamente el análisis del cambio, nuestra realidad histórica desde los años 90, 2000 y hasta, yo diría, unos 5 años atrás, nosotros bordeábamos los 2,5, 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, ha aumentado, se ha incrementado la cantidad de homicidios prácticamente en el doble. Pero no solamente eso, sino que ha habido un cambio también cualitativo. Históricamente en los años 90, claro, van a decir que hace mucho tiempo, pero en los años 90, del total de los homicidios que se cometían en nuestro país, había un 90% de esos homicidios en lo que le denominábamos autor conocido. Principalmente entonces los homicidios se producían en una riña, en una pelea. Dos personas que se conocían se ponían a tomar, uno sacaba un cuchillo y mataba al otro. Prácticamente el 90%. Esa cifra de autor conocido empieza a disminuir y empieza a crecer la cifra de autor desconocido. Es decir, ya los homicidios no se producen en el contexto de una pelea o de una relación previa. No son personas que se pongan a pelear, como les decía, saquen un arma y se maten, sino que aparece hoy día prácticamente un 44% de autor desconocido. Entonces estamos casi llegando a equiparar 50% de autor conocido con autor desconocido. Por lo tanto, no solamente nos tenemos que preocupar del incremento cuantitativo, como lo vemos ahí, sino que también en el cambio cualitativo que se está produciendo a nivel de lo que son los homicidios que ocurren en nuestro país. Bien, ahora, ¿cómo medimos esto? En general, la mayor parte de las sociedades lo miden en función de cuando decimos qué estamos haciendo para hacer frente a lo que está sucediendo. Una de las maneras que se mide esto es a través de la tasa de encarcelamiento. Es decir, la pregunta sería, ¿cuántas personas tenemos encarceladas en función de la total de la población que somos en Chile? Y eso nos lleva justamente a analizar o responder a la pregunta que normalmente se hace. Eso que se habla, ¿Chile es un país donde la puerta giratoria tiene el problema? Es decir, los jueces no hacen su trabajo, los fiscales no hacen su trabajo, la policía no hace su trabajo, y entonces eso se transforma en puerta giratoria. La verdad es que las cifras nos dicen que no. Las cifras nos colocan en el puesto número 32 de los países del mundo con mayor tasa de gente que tenemos al interior de las cárceles versus población general. Tenemos 281 presos por cada 100.000 habitantes. Claro, alguien me puede decir, miren, Salvador es el primer lugar, tiene el primer lugar en el mundo y tiene 1.000 presos por cada 100.000 habitantes. Vamos a ver cuál es el efecto de la política restrictiva que hoy día existe en El Salvador cuando esa gente tenga que salir. Porque las cárceles justamente tienen una condición. Las cárceles tienen una condición que debiera ser justamente aplicar una sanción, aplicar una condena, rehabilitar, reinsertar y que la persona salga y que no siga delinquiendo.
Entonces, esa respuesta, por ejemplo, en El Salvador, recién la vamos a saber cuando comiencen a salir. Piensen ustedes que una sanción no puede ser perpetua para toda la vida. Hay países donde las medidas son perpetuas para toda la vida y hay países donde involucra la vida de las personas, es decir, existe la pena de muerte. En nuestro país, históricamente, ha habido una utilización de la sanción penal con dureza. Con dureza. Eso quiere decir en la práctica que tenemos a mucha gente hoy día al interior de las cárceles. Tenemos a más gente que Perú, tenemos a más gente que Argentina, lógicamente tenemos harta más gente que las que existen hoy día en países desarrollados. España tiene 113 presos por cada 100.000 habitantes. Francia tiene 100, Italia tiene 103, Grecia tiene 100, 101. Entonces, la pregunta es, ¿hay que aumentar las políticas penitenciarias para que haya más castigo y tengamos entonces más cárcel y tengamos más gente al interior de las cárceles? Vamos a tratar de responder a la pregunta en el transcurso justamente de la presentación. Pero ya se dan cuenta que no pasa por el hecho de no aplicar sanción. Tenemos mucha gente hoy día cumpliendo condena y prisión preventiva al interior de las cárceles chilenas. Entonces, pareciera que, a pesar que la política del Salvador nos podría indicar otra cosa, pareciera que no pasa por esto. ¿Por qué? Por el alto nivel de reincidencia que nosotros tenemos. Y aquí sí que nos caemos. ¿Ah? Aquí sí que nos caemos cuando nos comparamos con los otros países. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos mucha gente en las cárceles, pero ¿cuál es el problema? Que mucha gente de esa que está al interior de las cárceles reincide. Existen hoy día técnicas, tanto para los que sean psicólogos como para los que no lo sean, existen hoy día técnicas de evaluación de riesgo de reincidencia. En el mundo desarrollado de la ciencia, no se habla de peligrosidad, se habla de riesgo de reincidencia. Y ese riesgo de reincidencia hoy día es gestionable, es medible y es gestionable. Es decir, no solamente tenemos que medir para, por ejemplo, evitar que los de alto riesgo salgan o disminuir lo más posible la posibilidad de que salgan, sino que tenemos que intervenir para que aquellos que tienen un riesgo dinámico lo podamos modificar, baje el riesgo y esas personas puedan salir y con un bajo riesgo de reincidencia se reinserten y no reincidan. Hoy día, a grandes rasgos, tenemos evidencia diferenciada si se trata de cárceles concesionadas o no, pero en general, cuando la gente sale estando primariamente en un medio cerrado, es decir, en una condena al interior de una cárcel, medio cerrado, tenemos una reincidencia que va entre el 40 y el 50%. Esto es mucho, es muy elevado. Y cuando a esto además le sumamos la reincidencia que encontramos, incluyendo a la gente que está en el sistema abierto, le sumamos 20% más. Por lo tanto, podríamos llegar a decir que tenemos casi un 70% de reincidencia medido con un reingreso en la cárcel. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Pareciera que no estamos aplicando ninguna de estas estrategias. Bueno, estas son muestras, hay muchas más. Hay muchas más. Pero estos son instrumentos que técnicamente me pueden decir, a esta persona no hay que darle permiso, a esta persona no hay que darle beneficio, o a esta sí. Hay gente que está en la cárcel y que no debiera estar en la cárcel, independientemente del delito que ha cometido. La cárcel se constituye en un factor criminógeno de alto impacto, pero que tenemos que continuar entonces con nuestro diagnóstico. ¿Cuál es el problema de la cárcel? Muchos, ¿ah? Muchos. Y yo diría, si pudiéramos tener un poco de interacción, yo les preguntaría a alguien de ustedes, ¿le importa lo que pasa al interior de las cárceles? Por ejemplo, al interior de las cárceles muere mucha gente. Hay mucha gente que muere, son datos entre el 2015 y el 2024. Y prácticamente la mayor causa de muerte al interior de las cárceles no son las peleas, son las enfermedades. Es decir, la gente se muere por alguna enfermedad que no es tratada. Y en segunda instancia aparecen justamente las agresiones fruto de pelea o riña que se producen al interior de la cárcel. Entonces nos vamos acercando al mundo del crimen organizado. ¿Ah? El mundo del crimen organizado hoy día no está solamente caracterizado por el tráfico de droga,
sino que hoy día hay muchas áreas que están justamente vinculándose al mercado o el comercio ilegal. Y ese mercado y comercio ilegal, cuando genera ganancias, empodera y posiciona y hace justamente que se transforme un comercio ilegal en un crimen organizado. Vamos a ver cuáles son estos componentes. Hoy día hablamos de el gran ingreso que genera justamente el comercio ilegal de cigarrillo, el gran ingreso que genera ya no solamente la venta y compra de armas de fuego. Yo diría que las que menos presente tenemos en nuestro país son trata y tráfico desde el punto de vista de personas, pero todo lo que sean los elementos suntuarios que ustedes ven en el comercio ilegal, callejero, hoy día podemos decir que están ingresando al comercio ilegal. Lo que es la compra y venta de partes y piezas de vehículos, lo que es toda área, hoy día la venta de cobre. Cada día está creciendo la venta de cobre en nuestro país. ¿Cuál es el gran problema que genera esto? Entiendo, Paulina, que las preguntas solamente las dejamos al final, ¿cierto? Porque hay una mano preguntando, si quieren la anotan en el chat y vemos las preguntas al final, porque como el tiempo es muy escaso. Entonces, les estaba diciendo que no solamente el tráfico se circunscribe el tráfico de drogas a lo que es el crimen organizado, sino que hay muchas otras áreas que hoy día están circunscritas al comercio ilegal. Y el comercio ilegal genera muchos recursos. Y cuando se generan muchos recursos ilegales, aparece el gran elemento que va a diferenciar el crimen organizado, que es el poder del dinero. Entonces, ¿qué nos dice la investigación internacional? Están perdiendo el tiempo ustedes midiendo lo que hacen para controlar la droga, como lo ven acá al costado izquierdo, en cuanto a kilos que ustedes incautan o en cuanto a gente que ustedes están deteniendo. Tienen que preocuparse, y aquí les dejo justamente un artículo, o el nombre del artículo, ustedes tienen que preocuparse cuánto vale la droga, porque como es un bien que se comercia, si la droga es más barata, quiere decir costo-oportunidad. Si la droga es más barata, quiere decir que hay más droga. Si la droga es más pura y es más barata, quiere decir que hay mucha droga. La cantidad de consumidores. La pregunta es, ¿cuánta gente o cuál hoy día es la tendencia que encontramos en cuanto al nivel de consumo que estamos experimentando en nuestro país? Y diríamos cada vez más creciente. Somos campeones en América Latina, principalmente a nivel escolar, del consumo de droga. Y después nos admiramos por qué el Tren de Aragua pone los ojos en Chile, porque en Chile cada día se está consumiendo una mayor cantidad de droga. Entonces, el otro elemento tiene que ver con la riqueza. Vamos a tener crimen organizado en la medida que tengamos grupos criminales más ricos. ¿Y cómo se hacen ricos? Vendiendo justamente los elementos que están justamente traficando, ya sea justamente la venta irregular de teléfono o sea justamente la venta de drogas. Y en este caso, como sociedad le estamos haciendo un flaco favor porque los niveles de consumo se están disparando. La naturalización, que es peor, más que los niveles de consumo, la naturalización del consumo de marihuana, por ejemplo, Tren de Aragua, su principal, Tren de Aragua diversifica sus vías de ingreso, tiene muchas vías de ingreso, pero la principal es la marihuana. Entonces, cada día que ustedes están comprando, que la gente está comprando, que se está consumiendo, estamos enriqueciendo el Tren de Aragua. Hay organismos del Estado que están al debe, como pasa con impuestos internos, como pasa con aduana, y están al debe porque justamente su origen, su creación, no fue pensada en controlar el narcotráfico. Entonces, esto es el momento, ya no solamente, ustedes escuchan muchas veces que la policía, que la policía, que la policía. No, no es un problema, sí, es parte importante de la policía, pero con la policía no vamos a evitar esto, por ejemplo, que el año 2023 el puerto de San Antonio fue catalogado por la ONU como el principal punto de traslado de droga. ¿A dónde? A Estados Unidos y Europa. Claro, ustedes han escuchado la noticia que tenemos problemas de camiones de rayo X. Pero resulta que esto fue el 2023, marzo 2023, sí. Esto es julio 2024 y seguimos. Policía Española incauta casi media tonelada de cocaína. Es decir, ya no solamente estamos consumiendo, sino que somos puerto de distribución. ¿Cuál es el gran problema que tiene esto? Esto afecta a la economía de nuestro país.
Esto afecta a los salmones que se están vendiendo en Europa. Es decir, tiene una implicancia mucho más grande que la implicancia que está enriqueciendo al crimen organizado. Si se está vendiendo droga en nuestro país y además se está usando en nuestro país para distribuir esa droga, tenemos un problema que no es solamente policial. Otro ejemplo, y esto es el 20 de agosto, se fue hace poquito, Panamá decomisó contenedor con cocaína procedente de Chile y con destino a Europa. La pregunta, ¿son los extranjeros los que nos están generando todo esto? Y aquí, cuando analizamos los datos, sí, cualitativamente podríamos decir que sí. Hoy día el sicariato, por ejemplo, el sicariato con las características que se está presentando, el secuestro y la extorsión por parte del crimen organizado, hay una importante presencia de organizaciones que son extranjeras. Pero cuando analizamos la globalidad del delito, vemos lo que estamos presenciando ahí a continuación, que se lo voy a explicar. Acá tenemos la tasa de participación de extranjeros entre el año 2011, en la parte, en el gráfico superior, la tasa de participación de extranjeros por cada 1.000 habitantes extranjeros que había en el país. Y vemos cómo la tasa de participación de extranjeros, en la medida que aumenta la gente que hay en nuestro país, digamos hasta el 2019 con 1.492 extranjeros, vemos cómo la tasa de participación delictual disminuye. Y cuando analizamos los datos brutos, es decir, vemos abajo en la figura, la tabla que está abajo, dice proporción de extranjeros versus total de detenidos por Carabineros de Chile. Es decir, el año 2004, la cantidad de extranjeros que fueron detenidos por Carabineros de Chile asociados a la comisión de un delito eran el 1%. Claro, el 1% del total de detenidos de ese año. Pero el año 2004 teníamos 185.000 extranjeros en nuestro país. Entonces, si lo contrastamos con la realidad actual, en donde los extranjeros hoy día serán 2 millones, entre los que están justamente categorizados como legales y aquellos que están categorizados como ilegales, pero más de 1.500.000 sí, porque el 2019 era 1.492.000. Entonces, vemos que el año 2020, en que todavía teníamos las cifras totales, porque a partir del año 2020 tenemos solamente la participación en los delitos de mayor connotación social, el año 2020 era el 5%. O sea, aún con todo lo que está pasando, nos tenemos que preocupar, claro, de un 95% de delincuentes que son chilenos. Entonces, claro, hay una importancia que hay una penetración de una subcultura criminal que tiene que ver con el narcotráfico. Y eso genera cambios importantes, incluso en la cultura del delincuente nativo, por así decirlo. El delincuente nativo empieza a incorporar estrategias que son foráneas. Entonces, en vez de traer cosas buenas, empiezan a aprender las cosas malas. Desde esa perspectiva, eso es así. Eso es así, eso es real, cualitativamente. Y eso nos lleva a otras estrategias que también van a pasar por lo que vamos a analizar en los cursos que les presenté. Hay que tratar entonces a los delincuentes al interior de las cárceles, a los chilenos y a los extranjeros de la misma manera. Vamos a ver que hay diferencias muy relevantes en cuanto a características de cultura, de personalidad. Hay elementos de personalidad. Vemos justamente que los factores de riesgo que predominan en los extranjeros, esto podría parecer una situación obvia, pero lo estamos levantando día a día de las cárceles chilenas. Los factores de riesgo que predominan en los extranjeros son factores sociales. En cambio, los factores de riesgo que predominan en los chilenos son factores individuales. Claro, desde la perspectiva más simplista, si es que no somos todos psicólogos, diríamos que los chilenos son más malos y los extranjeros son más bien pobres diablos, que son frutos justamente de una historia de vida, una convivencia, y han hecho la violencia un estilo de vida. ¿Qué nos falta? ¿Dónde tenemos graves problemas? Bueno, ya mostré varios problemas que están presentes, pero ¿dónde tenemos problemas y que poco se habla de estos problemas? La CACEM del año 2022 nos dice que si sumamos la gente mayor de 18 años en nuestro país, mayor de 18 años, que esto es muy importante, si sumamos la gente mayor de 18 años al año 2022, que no tenía educación, es decir, analfabeto, tenía solamente educación básica incompleta o tenía educación básica completa, sumamos un 19,4% del total de la población chilena, lo cual
nos da una cifra exorbitante. Más de 3.800.000 personas no han terminado o solamente tienen la educación básica completa. Entonces yo me pregunto, incluso podemos seguir sumando acá. ¿Qué hace una persona en nuestro país? ¿De qué vive? ¿En qué trabaja? Si no tiene educación. Si no tiene educación. Y esto sigue siendo peor, ¿eh? Porque hoy día, si analizamos los datos también, no los actualizamos, pero también vale, porque era el 2023. Si analizamos los datos del Ministerio de Educación, vemos cómo cada año aproximadamente 50.000 niños, esto de la CASEM son mayores de 18 años. Cuando analizamos aquellas personas que están todavía en edad escolar, o sea, cuando analizamos qué pasa con los menores de 18 años que todavía están en edad escolar, vemos que de un año a otro la pérdida se incrementa aproximadamente en 10.000 niños, niñas y adolescentes. Con lo cual, el año 2000, del 2023, 2022 al 2023, llegamos a superar los 50.000 niños que habían estado matriculados el año anterior y que el año 2023 no lo estuvieron. Claro, alguien por ahí dice, son muchos inmigrantes que han vuelto a su país. No sé, ahí teníamos que verificarlo. Pero ahí doy mi opinión, no tengo el dato. Sí, ¿cuál será la proporción de inmigrantes? Creo que no alcanzan a ser los 50.000. Entonces, ¿con qué nos enfrentamos? Cuando tenemos a esos muchachos que no estudian ni trabajan, los cuales se les denomina despectivamente los ninis, es- ese nini nos debería ya hacer un llamado de atención. Es ahí donde tenemos que ponerle foco. Ahí es donde tenemos que, cuando ustedes se preguntan, ¿qué hacemos para que no siga creciendo la delincuencia? Claro, no sirve tener un carabinero en cada esquina. No sirve con hacer más cárceles. Claro, sí, hay que tener cárceles de mayor seguridad. Hay que tener políticas de gestión penitenciaria. Pero si no nos preocupamos de esto, de los 3.800.000, y no nos preocupamos de los 50.000, vamos a tener esto. ¿Qué tiene de relevancia esto? Esto podría ser, en este caso, no se enojen los del Colo, podría ser de la Católica, podría ser de la Chile, podría ser de cualquier partido. ¿Qué es lo interesante aquí? Lo interesante es que hay, esto podría configurar un secuestro y podríamos pasar a los 100 muchachos que están ahí detenidos por secuestro y aplicarle una sanción de 10 años. ¿Será la solución? ¿Por qué? Porque estos muchachos, esto es un día viernes a las 11:30 de la mañana. Aquí la pregunta es, ¿qué estábamos haciendo nosotros un día viernes a las 11:30 de la mañana? Yo estaba trabajando, desgraciadamente. ¿Ah? Entonces, eso es lo que estamos perdiendo. ¿Ah? Cuando no tenemos, cuando no tienen otra cosa, generalmente aparece la violencia, el consumo de sustancias y la delincuencia, incluso como un estilo de relación. Bien, cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de casi todo esto. ¿Ah? Casi todo esto. Crimen organizado, su cultura criminal, principalmente el narcotráfico, a pesar que yo les dije, no es única y exclusivamente el tráfico de drogas lo que hoy día está generando este fenómeno del crimen organizado. Pero el narcotráfico tiene los elementos que nos permiten justamente caracterizarlo y entender qué es lo que está más allá del sicariato, del secuestro, de la acción extorsiva. Hay una subcultura. Cuando hablamos de subcultura hablamos de normas, de valores, de símbolos que articulan una identidad. ¿Usted cree que es azaroso que se pongan nombres? Entonces, tenemos además de las principales organizaciones sudamericanas, esas principales organizaciones sudamericanas como el Primer Comando de la Capital en Brasil, como los Lobos en Ecuador, nacen al interior de las cárceles. Entonces, las sociedades pierden el control de las cárceles y desde las mismas cárceles aparece justamente el gran poder del narcotráfico. La subcultura criminal del crimen organizado necesita entonces nombre, necesita código, necesita establecer una identidad criminal. Se articula un verdadero funcionamiento sectario. No tenemos tiempo para meternos en eso, pero
Pero ese funcionamiento sectario ya no es solamente por el poder de las armas, que juegan un papel relevante, las armas, la muerte, el control de la vida o la muerte, sino que los tatuajes, los símbolos, y eso les da posicionamiento en el territorio. ¿Ustedes por qué creen que hay tanto asesinato últimamente? Porque hay más bandas y el espacio es el mismo. Y más bandas entonces que luchan por posicionarse en el territorio, por ganar espacio, por tener clientes. Ha habido ya una lista importante de consumidores que son muertos. Es decir, la banda ya no está atacando a la banda rival, sino que está atacando a los que compran para los quienes son los competidores. Esto se traduce entonces en narcoestética. El crimen organizado, a diferencia de la delincuencia común, busca ser vista, busca ser reconocida, porque tiene que ganarse un posicionamiento en el territorio. Y eso es muy relevante. Al posicionarse en el territorio, se posiciona, gana y se queda justamente con las ganancias. El crimen organizado, cuando se posiciona con el territorio, empieza a controlar, empieza a evitar que el Estado esté presente, se empiezan a cerrar los negocios y empieza a controlar incluso al crimen común, la delincuencia común, entonces empieza a tener que pagar tributo al crimen organizado para poder trabajar en un determinado sector. Lógicamente, como les decía, hay un fuerte elemento estético que genera identidad. Lo vemos en las narcoinfluencers, que desgraciadamente las narcoinfluencers generan justamente y todos los elementos simbólicos. Por eso es que es la Santísima Trinidad que adoptan justamente los trinitarios. Todo tiene un sentido, todo tiene una lógica. Esta narcodevoción tiene un elemento que nuevamente está circunscrito a la construcción de identidad. Construcción de identidad que los vemos en los narcofunerales, en los narcomausoleos, en la narcocasa, etcétera, en las representaciones permanentes de poder. Porque toda esa identidad tiene un sentido, genera sentido de cuerpo, cohesión, compromiso y un aspecto justamente que los más jóvenes encuentran, que es sentido de reconocimiento, les da identidad. Y todo eso fortalece a la organización e impide justamente quizá uno de los elementos más desestructurantes, la delación, que por eso que existen figuras como la delación compensada, es decir, necesitamos que alguien desde dentro de la organización colabore para que podamos articular la organización. De esta forma, entonces, vemos que el crimen organizado no es delincuencia común y quizá el elemento más importante que tiene la articulación del crimen organizado tiene que ver con lo que hay aquí al medio, el poder, el poder del dinero. El poder del dinero permite entonces que las empresas en general, una empresa tradicional, una empresa legal, en la medida que capitaliza, puede crecer, puede crecer y en la medida que crece, hay mayor ganancia. En el crimen organizado pasa exactamente lo mismo. En la medida que hay dinero disponible, se pueden comprar cosas. ¿Qué cosas son las que se compran? Ustedes ven acá como el sicariato aparece ya como una estrategia que hace 5, hace 10 años atrás la desconocíamos. O era muy puntual y estaba más bien asociada a delitos de violencia intrafamiliar. Tenían vínculos. Hoy día no. Hoy día es una lucha por el poder, una lucha y una competencia que está circunscrita a la presencia de poder. Todo lo que tiene que ver con el secuestro y la extorsión son herramientas y estrategias propias también del crimen organizado. Bien, no es casualidad entonces que Pablo Escobar haya acuñado el concepto de plata o plomo. Es decir, los órganos del Estado que no se corrompen a través del poder del dinero, hay que eliminarlos. Y así es como vemos justamente, como antes veíamos con extrañeza, como en países centroamericanos se asesinaban policías, se asesinaban jueces, se asesinaban fiscales. Es algo que nosotros no podemos permitir entonces también. ¿Por qué? Porque el poder del dinero no tiene límites. El poder del dinero ya traspasa lo que son las acciones de primera línea. Es decir, ya no va a ser el carabinero de tránsito que va a ser corrompido, sino que van a ser las estructuras. Y eso es algo que en nuestro país todavía podemos decir, que las estructuras del Estado todavía presentan solidez para hacer frente al crimen organizado.
Bien, en general, existen diversas formas de abordaje de lo que es la delincuencia común, desde la criminología. Recuerden que la criminología es esta ciencia que se dedica al estudiar del por qué se producen los delitos, al estudiar cómo prevenir los delitos y a minimizar las consecuencias de los delitos. ¿Mm? Entonces teníamos un abordaje que involucraba el tetraestudio de la criminología. Y ese tetraestudio de la criminología tiene que ver con el estudio del delito en sí mismo, el estudio del delincuente, el estudio de los órganos de control social. Alguien diría, pero ¿qué tiene que ver esto de los órganos de control social? Los órganos de control social son, por una parte, los formales, que tienen que ver desde quienes hacen la ley, el Congreso, el poder político establecido, el gobierno, etcétera. Todo el aparataje del Estado tiene que ver con los órganos de control social. Y por otra parte, tenemos los órganos de control informales. ¿Quiénes son los órganos informales? La familia, yo como persona, la escuela, todos los que tengan algo que decir en relación a el tema delictual. Hoy día, desde la perspectiva del control social informal, lógicamente el poder que tenían antiguamente los medios de comunicación, diríamos que han sido desplazados en importancia por lo menos por las redes sociales. Algo vamos a incorporar también en el curso, en la importancia de las noticias falsas, ¿no? Las fake news, porque justamente la creación de conciencia colectiva a partir de las redes sociales también tiene una influencia. Alguien dice justamente, ¿cómo no va a influir? Vamos a ver que sí. Entonces, hay un devenir, hay muchas teorías criminológicas denominadas tradicionales, que lo que buscan es explicar el porqué del delito. La escuela clásica parte explicando el delito desde las condiciones situacionales. Si sabemos el día, la hora y el lugar en que se producen los delitos, como está en la foto acá, podemos intervenir evitando que se presenten aquellas variables situacionales y con lo cual entonces reducimos la posibilidad de que se presente ese delito. La verdad es que esta es la escuela clásica, una de las primeras que surgen en el mundo, el siglo XVIII, con la Revolución Francesa. Y desgraciadamente hay muchas personas que todavía siguen pidiendo que se combata la delincuencia única y exclusivamente con más presencia policial. La verdad que es una necesidad. Es necesario, pero no es la más relevante. ¿Por qué? La presencia de policía no va a evitar que el niño de 8 años, tenemos una investigación, tenemos dos investigaciones, una con mujeres y una con hombres. En la de hombres, cuando les preguntamos al interior de la cárcel, tenemos 415 mujeres evaluadas, 420 hombres evaluados al interior de diferentes centros penitenciarios del país. Cuando les preguntamos, bueno, les preguntamos muchas cosas, pero aquí el tema, por ejemplo, del consumo de droga. Cuando le preguntamos el promedio de edad del primer consumo de droga a los hombres, es relativamente similar, aun cuando está prácticamente 2 años por debajo de lo que esperábamos encontrar a nivel internacional. El promedio del consumo de los hombres a los 12 años. Pero cuando les preguntamos lo mismo a las mujeres que están hoy día cumpliendo condena al interior de centros penitenciarios chilenos, el promedio de edad del primer consumo baja a los 8 años. Una cosa espantosa, ¿eh? Una cosa que consideramos que es trágica. Y vemos las grandes diferencias que hay justamente en las mujeres que están cumpliendo condena, casi todas ellas, más del 50%, asociadas al consumo de sustancias, perdón, asociadas al tráfico de droga, al microtráfico de droga y con graves problemas asociados al consumo de sustancias. Entonces, ese tipo de problemas con mayor presencia de policial no lo solucionan. Escuela biológica positivista, aparece Lombroso en algún momento de la vida y dice los delincuentes tienen apariencia física y está en la genética, su cultura, asociación diferencial, anomia, Labyrinth Approach, hasta quizás posiblemente llegar nuevamente a una vuelta a los factores situacionales con la teoría de la oportunidad, que aquí hay una foto de los cajeros, ahora que se han hecho famosos nuevamente los cajeros. Hay pocos delitos donde la prevención situacional, es decir, desde la tecnología, podemos prácticamente eliminar el delito, que sería un poco la escuela clásica, la teoría de la oportunidad delictiva, y está circunscrita a los cajeros. Si los cajeros tuvieran todas las medidas de seguridad que tienen que tener, harían prácticamente ineficiente el delito, con lo cual los delincuentes tendrían que buscarse otro delito. ¿Cómo abordamos hoy día? ¿Ah? ¿Cómo abordamos hoy día la delincuencia común?
desde lo que se denominan las criminología del desarrollo y del curso de la vida, ¿no? La criminología del desarrollo aborda muchas cosas, aborda prevalencia, frecuencia criminal, nos interesa cuando se inicia, cuando desiste la persona, cómo se producen los cambios a lo largo de la vida, cómo se da la continuidad, es decir, cómo pasa de un delito a otro tipo, cómo se torna crónico un sujeto una vez que ya cometió una determinada cantidad de delitos y un tipo de delito en particular, cómo la respuesta, los delincuentes son especialistas o son versátiles. Es decir, versátiles, cometen cualquier tipo de delito oportunista que se les pone por delante o se especializan en algún tipo en particular. ¿Qué relación tienen la comisión de delitos, especialmente los más graves, con otros comportamientos de tipo antisocial? ¿Qué influencia tiene la delincuencia? Es decir, ¿en qué medida los delincuentes cometen delitos en función de los compañeros que han tenido a lo largo de la vida? ¿Cuáles son las motivaciones? Claro, no es lo mismo la motivación de un psicópata, que posiblemente lo que está poniendo en juego en la elaboración del delito es satisfacer lo que denominamos en perfilación un motivo desconocido. ¿Y por qué motivo desconocido? Porque ese motivo está en alguna parte de su personalidad. Entonces, por eso hablamos de motivo desconocido. Hay placer asociado a la comisión del delito. En cambio, tenemos clara la motivación de los que roban un banco. O sea, si yo voy a saltar un camión Brinks, el objetivo es robarme el dinero y todas las variaciones que se producen en los tipos de delitos según el momento de la vida en que la persona se encuentre. En este contexto surge esta herramienta o esta estrategia o este instrumento que ustedes están viendo ahí, que se llaman curvas edad-delito. Entonces, hoy día la forma de abordaje del estudio del delito ya no es a través de estrategias transversales, ¿ah? No es a través de una foto. Históricamente, cuando queríamos saber las características de los delincuentes, entonces evaluábamos personas que eran delincuentes y las comparábamos con personas que no eran delincuentes. Hoy día no. Hoy día la necesidad es identificar una población. Voy a rayar esto para que sea más fácil. Hoy rayé, ahí sí. No voy a seguir con esto mejor porque si no, no vamos a alcanzar a ver todo y ya nos quedan menos de 10 minutos. Cuando analizamos esta estrategia, estamos frente a lo que yo les decía, una curva edad-delito. ¿Qué significa esto? Que nosotros seleccionamos una población. Por ejemplo, seleccionamos a todos los niños que nacen en la comuna de Ñuñoa en un determinado año. A todos esos niños, que pueden ser, no sé, pues 50, pueden ser 100, pueden ser 500 o 1000. A todos esos niños los seleccionamos y los vamos siguiendo cómo se va produciendo a lo largo del tiempo su vida. No solamente los delitos, sino que su vida. Lógicamente, esto involucra mucho costo, dado que prácticamente las familias hay que contratarlas. ¿Por qué? Porque las vamos a ir evaluando una vez al año. Van a ser evaluaciones médicas, psicológicas, psiquiátricas, sociales, educacionales, antropológicas, etc. Se evalúa cómo se va a ir produciendo el desarrollo de las personas a lo largo de su vida. Y entonces, en ese desarrollo, además vamos a identificar quiénes y en qué momento de la vida cometen delito. Y eso es lo que tenemos graficado acá. Tenemos graficada la edad del momento de la vida, y tenemos graficada, aquí hay una proporción, no es la frecuencia absoluta, pero podría ser frecuencia absoluta. Podríamos tener el número de delitos que alguien comete en algún momento de su vida y podemos saber entonces en qué momento los cometió. Para esto se utilizan diversas técnicas, desde los autoinformes hasta lo que son las cifras oficiales. Cifras oficiales que pueden ser detenciones, pueden ser procesamiento o condena, es decir, ingreso en prisión. Pero se utiliza toda la información disponible. Y de esa forma, ¿qué podemos obtener? Lo que estamos viendo acá y que justamente va a ser la base de lo que nos va a llevar a entender la delincuencia juvenil. Entonces, cuando yo me pregunto, cuando yo tengo una población completa y la sigo a través del tiempo, todos correspondientes a una misma corte de nacimiento, es decir, todo identificado, en este caso, desde que tenían 7 años, y son seguidas estas personas a través de su vida, vemos que el momento de la vida en que se cometen la mayor cantidad de delitos es entre los 14 y los 18 años. ¿Se dan cuenta? La mayor frecuencia delictual se produce entre los 14 y los 18 años.
Esto es aplicable, en particular, este es el seguimiento de los Globe, seguido por Samsung y Locke, que es un seguimiento norteamericano, pero lo mismo observamos cuando lo comparamos con seguimiento de Cambridge, Reino Unido, y Nueva Zelanda, Dunedin, que vemos justamente que es muy parecido. Es decir, si tuviéramos que decir en qué momento de la vida alguien que comete delito comete la mayor cantidad de delitos, la respuesta es entre los 14 y los 18 años, independientemente del lenguaje, de la cultura o de dónde esté viviendo. Entonces, por otra parte, cuando nos preguntamos del total de la población, si consideramos, y eso se llama prevalencia, lo que quiero decir ahora es prevalencia, lo otro es la frecuencia, del total de la población de hoy día en Chile, aquellas personas que han cometido delitos, la pregunta es, ¿en qué momento de su vida han cometido alguna infracción delictual? Entre los 14 y los 18 años. ¿Ya? Entonces, esto es un factor muy relevante a considerar en todo lo que tiene que ver con el devenir del curso de la delincuencia juvenil. ¿Por qué? Porque esto se va a replicar de la misma forma independientemente de las muestras. Ya les voy a mostrar algunos artículos nuestros, donde con datos chilenos también encontramos algo muy parecido. Entonces, por otra parte, en este caso, Moffitt, en el seguimiento de Dunedin, encuentra que se produce esto, un desistimiento, la bajada en la curva. Esta bajada en la curva significa que la gente que cometió delito dejó de cometer delito. Entonces, hay una gran cantidad de muchachos que a los 18 años maduran, crecen, se casan, comienzan a trabajar, estudian y dejan de cometer delitos y desisten. Esta es la curva o la línea de desistimiento, dejar de cometer delitos. Claro, ¿cuál es el problema? Y aquí viene justamente lo que a lo mejor ustedes están pensando. Moffitt ya por allá en los 90 hablaba de que existen a lo menos dos tipologías de delincuentes. Los circunscritos a la adolescencia, que serían los que no nos van a generar tanto problema porque van a desistir. Pero habría alrededor de un 5 y un 10% que ella denomina los que van a persistir durante todo el curso de la vida. Estos son los crónicos persistentes que se van a iniciar tempranamente, ustedes lo ven acá, alrededor de los 6, en el caso de ver el número ahí, 6 o 7 años, y que se van a mantener cometiendo delitos prácticamente durante toda su vida. Es decir, siempre va a haber un grupo refractario que va a ser lo difícil de intervenir y que nos van a dar siempre una mayor cantidad de problemas. Pero la gran mayoría de muchachos que cometen delitos van a desistir. Claro, ustedes van a decir, ¿y qué pasa con lo que yo estoy viendo en televisión todos los días de los que hacen portonazo? Claro, la mayoría de los que hacen portonazo se iniciaron, es decir, cuando tenemos un muchacho de 12 años que está portando una pistola y está encañonando, está disparando, está cometiendo un delito violento con 12 años, ese niño no se levantó ese día y comenzó a cometer un delito a los 12 años. Ese niño ya tiene una historia de vida asociada al delito, con lo cual muy probablemente va a corresponder a este grupo de los persistentes, los crónicos, aquellos que van a cometer delitos durante toda su vida. Bien, aquí les dejo algunos artículos de los cuales nosotros replicamos, en este caso con delincuencia, con agresores detenidos por carabineros por violencia intrafamiliar. Encontramos cosas muy parecidas y cosas que son extraordinariamente también preocupantes. ¿Eh? Hablábamos de un 70% de reincidencia penitenciaria, pero cuando analizamos la reincidencia por una nueva detención, claro, alguien puede decir, las detenciones no garantizan responsabilidad penal y tienen toda la razón. Pero cuando hacemos un seguimiento de 10 años de personas, que son un grupo importante de gente, que son 10.000 personas, lo seguimos durante 10 años y la reincidencia es del 93%, claro, la policía se puede equivocar, pero no con tanta gente y durante tanto tiempo. ¿Mm? Entonces, lo mismo con este trabajo que hablamos de cronicidad. Si les interesa el tema, se los aconsejo porque fue publicado el año pasado recién y tiene que ver con un seguimiento que hacemos de eh, agresores femicidas. Son 714 femicidas que son seguidos, son identificados los femicidas entre los años 2011 y 2021. Y después lo que hacemos es verificar
su historia criminal desde el 2004 al 2021. Lógicamente aquí la curva se nos afecta. Aquí vemos una excepción a la curva. Se dan cuenta que el máximo de la frecuencia delictual se produce a los 26 años y también hay un primer máximo que se alcanza prácticamente a los 17 años, que sería lo esperable, pero que empezará a disminuir a contar de ahí. Esto es completamente normal, desgraciadamente, cuando se analizan delincuentes violentos. Entonces, esta sería como la curva prolongada en el tiempo a consecuencia de la participación de las personas en delitos violentos. Esto es lo que hablábamos justamente que se producía en el caso de lo que Moffitt había identificado como estos persistentes a lo largo de todo el curso de la vida. Entonces, esto también es coincidente con otro tipo de violencia. Pareciera ser que la violencia genera consistencia y permanencia en el tiempo en la comisión de delitos. Una vez que ya como cuando se ingresa al crimen organizado, tenemos un análisis de 38.000 detenidos por tráfico de droga y donde encontramos una curva muy parecida. Lógicamente, a diferencia de lo que vemos acá con femicidas, cuando analizamos tráfico de drogas, uno ingresa al crimen organizado y es difícil salir, independientemente si tengo una condena. Entonces, aquí vemos otro elemento también importante. Ya no me quedan minutos, pero igual se los voy a contar. El nivel de reincidencia de esta gente son 714 personas que son identificadas por femicidio en Chile. El nivel de reincidencia es muy alto y es muy alto previo al femicidio. Es muy pequeño posterior al femicidio y podría estar explicado justamente porque están presos, están inhabilitados. ¿Ah? Más que desistir, se produce una inhabilitación por parte de la acción penal. ¿Ah? Pero hay un elemento preocupante dentro de este 87% de reincidencia. Hay más de un 60% que ya había generado algún tipo de agresión contra la pareja, que después se transformó en un femicidio. Entonces, creo que esto es súper relevante. ¿A quiénes son las mujeres que más hay que cuidar? A las mujeres que conviven con una persona que tiene antecedentes criminales. Aquí tienen otro, y este da cuenta justamente de personalidad, trayectoria criminal, la curva de delito, en mujeres que están al interior de un centro penitenciario acá en Chile. Otro que da cuenta, y acá también ven el mismo fenómeno, ¿se dan cuenta? Estas son mujeres que fueron detenidas por ellas por ser agresoras de violencia intrafamiliar. Y vemos que la curva se incrementa, se incrementa, se incrementa hasta los 40 años, lógicamente. Y ahí encontramos que la gran mayoría de los delitos violentos son tardíos, y especialmente la violencia de tipo intrafamiliar. Pasa un poco lo mismo que con los delitos sexuales. ¿No? Las mayores frecuencias se alcanzan después de los 30 años. Bien, y solamente plantearnos unas cuestiones que son relevantes para intervenir. El año 2010 se hizo famoso este niño, se le denominaba el Cizarro, era Cristóbal Cabrera, que el año 2019 volvió a ser famoso cuando a los 19 años fue nuevamente detenido y condenado por continuar una vida criminal. Entonces la pregunta es, hoy día estamos viendo cómo se incrementan ya no solamente la participación de menores en delitos, sino que estamos viendo cómo se incrementan los niños, niñas y adolescentes que mueren producto de una acción criminal. Claro, esperemos que la respuesta no sea esta, ¿ah? No sea que entonces tratémoslo a todos como adultos y entonces a Cristóbal, cuando era el Cizarro, lo mandamos a la cárcel como si fuera un adulto, porque realmente por ahí no vamos a encontrar la solución. Hay muchas otras estrategias, hay muchos otros tipos, hay muchos otros perfiles, delincuentes justamente más bien patológicos, que estarían circunscritos a lo que ustedes han escuchado ya bastante sobre Hugo Bustamante, que no tendría que haber salido nunca más. Vamos a hablar también de esos temas, pero no, lógicamente, en el contexto de este seminario, porque se nos terminó ya el tiempo. Entonces, solamente nuevamente agradecer su participación, su interés. Dejarlos invitados tanto para el curso que se inicia el 9 de noviembre, en el cual es un curso de especialización,
que vamos a tocar temática asociada a lo que vimos hoy día, pero lógicamente con mayor profundidad: criminología, trayectorias criminales, perfilación, crimen organizado y la diferencia con lo que son los delitos comunes, y ahondar un poco en la evaluación de riesgo que se produce justamente para diferenciar a aquellos delincuentes que no debieran salir nunca de la cárcel y aquellos que a lo mejor no deberían, al contrario, no entrar nunca. Este curso dura 24 horas y lo desarrollo yo. En cambio, el diplomado, que el que realmente motiva esta reunión, eh, eh, compartimos somos 6 profesores. eh, Vamos a abordar una temática asociada a lo que es el análisis criminalístico, que creo que es muy importante porque aquí le vamos a dar una mirada a la perfilación y a la investigación. Y entonces, la evidencia material entrega mucha información. No es lo mismo dar muerte a una persona con un disparo a distancia que ser capaz de ponerle la pistola en la cabeza. Y eso van a ser elementos que tienen que ver con la articulación de lo que se denominan los perfiles. Pero los perfiles requieren de la medicina criminalística. Y entonces el primer módulo está orientado y está encabezado por Carlos Ramírez, y quizá una de las mejores médicos tanatólogos criminalísticas que hay en nuestro país, que es la doctora Villan Busto. Una segunda y una tercera línea asociada a lo que son aspectos propios de la investigación criminal, donde participa justamente el psicólogo y con una vasta experiencia en investigación y en perfilación y en estudio de la conducta criminal, acompañado justamente por Margarita Rojo, que también es una especialista en perfilación y en pericia, y Mariela Andrade, que Mariela va a ver todo el tema de trabajo en tribunales de familia. Quizá otro destacado también en nuestro equipo es Décimo Metifogo, quizá una de las personas que más saben del tema de delincuencia juvenil, quizá lo más importante, qué hacer para intervenir, qué hacer para que logremos un cambio. Creo que es el más indicado para abordar esa temática. Y el último voy a hacer yo, que lo voy a acompañar si ustedes quieren. En la última temática se inicia, como les decía, el 25 y terminamos el 31 de enero. Vamos a tener clase los días viernes y sábado. Y de esta forma estaríamos concluyendo el presente seminario. Y los dejo entonces invitados a estas dos posibilidades y nuevamente les agradezco la confianza, les agradezco la participación y espero que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Paulina. Profesor, sí, ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas, así que para que pueda responder algunas, le van a estar levantando la manita. Vamos a empezar con Paulina Escanilla. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Hola Mauricio. Bueno, primero, muchas gracias por esta charla. Me gustó muchísimo la temática, muy bien abordada, así que muchas gracias. Mi pregunta es, si una persona, individuo, al momento de cometer estos actos de delincuencia, padece de algún tipo de enfermedad mental, ¿cómo esto podría ser evaluado en cuanto al riesgo de reinserción social? Ya, hay varias cosas que tu pregunta involucra, muchas cosas. Involucra, yo diría la primera, existe algo que se llama imputabilidad. La imputabilidad tiene que ver con que la persona presenta la capacidad, y esto es psicológico, puro psicológico, incluso más que psiquiátrico, que siempre ha estado en manos de la psiquiatría. La imputabilidad significa que la persona tiene la capacidad para comprender que lo que hizo es un delito, y esa persona tiene la capacidad para dirigir la conducta, es decir, ¿podría haber hecho una cosa diferente? Entonces, lo primero que nos respondemos en torno a ese tema es el concepto de imputabilidad, y eso significa que si la persona está con pérdida de juicio de realidad, cuando hay pérdida de juicio de realidad, sobre todo los que no son psicólogos que nos están escuchando, significa que hay alucinaciones y hay delirio. Es decir, la persona está viendo cosas que no existen y está escuchando y está sintiendo cosas que no existen. Y eso en un contexto de delirio, es decir, puede ser el demonio, los extraterrestres, que están actuando al interior de su cuerpo y le están llevando a cometer un determinado hecho criminal. Desde esa perspectiva, entonces, lo primero que se evalúa es si es imputable o no es imputable. El resto de los trastornos pasan a ser, yo diría, secundarios desde el punto de vista de someterlo o no a una estrategia de sanción penal.
¿Dónde cobran importancia? Y ahí viene la esencia de tu pregunta. Claro, cuando es fundamental, cuando tenemos a gente al interior de un medio penitenciario, evaluar, por ejemplo, el nivel de psicopatía que esa persona tiene. ¿Por qué? Porque el psicópata, y aquí vamos al caso de Hugo Bustamante, asesino de Ámbar, y asesino ya serial, porque serían ya 3 casos que estarían justamente vinculados a la muerte de personas, y prácticamente de la misma manera, no debió haber salido nunca a la cárcel. ¿Tenemos hoy día estrategias? Sí, hay estrategias técnicas. ¿Cuál es la debilidad? Quizá la mayor debilidad que hoy día tenemos en el sistema para que las estrategias técnicas se lleven a efecto, incluso capaz que hayan algunos de ustedes que trabajan en gendarmería, los procesos, los protocolos están muy bien establecidos, lo que faltan son manos. Tenemos un trabajador social y un psicólogo a cargo de una población penitenciaria de 400, 500 o 600 internos. Entonces, finalmente las posibilidades de evaluar realmente como corresponde, hacer un seguimiento a esa gente para realmente entonces que haya una respuesta técnica en función de alto riesgo, medio riesgo, bajo riesgo, y que a su vez sea considerada por el juez, por la respectiva corte de apelación que va a tomar la decisión, la verdad que nos falta muchos recursos, por eso les decía que faltan manos, pero sí que se puede hacer y es muy relevante. Hay gente que va a entrar a la cárcel y que no debería entrar, porque su nivel de riesgo, aún independientemente del delito que haya cometido, y a usted le va a parecer una barbaridad. Pero lo que hablábamos de los homicidas, por ejemplo, lo que hablábamos de los homicidas de los años 90, del año 2000, donde eran homicidas que por unos tragos se pusieron a pelear después de estar medio curados y uno mató a otro. Esa persona posiblemente lo sometemos a un tratamiento de alcohol y droga, y si es que realmente se rehabilita, no va a matar nunca más a nadie. En cambio, si lo mandamos a la cárcel, va a terminar siendo parte del crimen organizado, ¿sí? Porque lo van a usar. Porque como aparece justamente como una persona mal manipulable, muy probablemente va a terminar siendo parte del crimen organizado, porque lo van a usar. Gracias por la pregunta. Ahora empezamos con Joaquín Alonso. Joaquín, te escuchamos. Ah, sí, ¿aló? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Vale. Hoy muchas gracias por el seminario, la verdad. Estuvo bastante bueno. Lo que sí me quedó dando un poco vuelta es el tema cuando estabas mencionando las distintas como áreas de la criminología. Y claro, está la clásica, nombraste a Lombroso, Leibniz Approach, pero a mí me llamó la atención la falta de que siquiera se nombrara como la criminología crítica o la criminología feminista que se está trabajando ya hace harto tiempo. Me gustaría saber cuál es su postura frente a este tipo de criminología. Sí, perfecto, ¿no? Hay yo diría, por lo menos ahí faltan de las principales, no menos de 10 temáticas o áreas asociadas justamente a la forma de abordar hoy día el delito que pasa por la criminología crítica, como tú señalas, la criminología dorada, pero es una cuestión de tiempo simplemente. No tiene otra explicación. Ah, ya, vale. Sí, yo pensé que era por un tema más como epistemológico o por un tema ya de No, postura. bueno, esa parte de la pregunta es súper interesante porque de hecho siempre se nos pregunta cuál es la posición epistemológica. Prácticamente, no diría ecléctica, transversal, yo diría práctica. Esto es como en el método científico, cuando hablamos de definición conceptual, ustedes aquí no van a encontrar definición conceptual, van a encontrar definiciones operacionales. Entonces nos vamos a saltar muchas cosas de esas, porque lo que importa es la resolución de problemas. Entonces esa sí que es una mirada que sí tenemos planteado, tanto en el curso de especialización como en el diplomado. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Martina Cuadra.
¿Se me escucha? Sí, perfecto. Hola, buenas. Mire, mi consulta era que estuve viendo con respecto a su, ¿cómo se dice? A su, como a su historia de vida y dónde estudió y todo eso, y estuve viendo que estudió en la Universidad de Barcelona y de Argentina. Mire, yo en este momento me encuentro cursando tercer año de psicología y después me gustaría especializarme en psicología forense. Quería saber si es que usted sabe, o desde su perspectiva, en qué países o qué lugares está más avanzada este tipo de psicología. Bueno, en Europa en general, ¿ah? Europa hay, yo tengo dos doctorados, una es personalidad y comportamiento, que lo hice justamente en reincidencia criminal, que es de la Universidad de Barcelona, y el otro es victimología, que en realidad el doctorado dice psicología, en la Universidad Católica de Argentina. Pero es circunstancial, ¿no? Si tú quisieras estudiar criminología como tal, hay doctorado en criminología, hay en Reino Unido, hay en Alemania, hay en los Países Bajos y también hay en España. Entonces, en eso hay una... hoy día utilicen los medios que tiene el Estado. Yo fui con Becas Chile, así que de que se puede, se puede. Y empiecen a mirar desde el momento que están estudiando. Si es que no tienen recursos suficientes. Yo no tenía, entonces fui con recursos del Estado. Ya, vale, muchas gracias. José, o sea, Josué David Cruces. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto. Ya, mire, me presento, mi nombre es Josué, quería hacer una consulta. ¿Qué método podemos abordar para la rehabilitación de aquellas personas, como tanto delincuentes o aquellas personas que salgan de una institución penitenciaria? Mira, lo más cercano que vamos a tener en cuanto a modelo de intervención tiene que ver con los modelos de intervención en cuanto a jóvenes y adolescentes. No está incorporado ni en el curso que yo imparto ni en el diplomado modelo de intervención para personas adultas, que, que ahora que lo dice, pero no está considerado. O sea, no pienses que lo vas a ver. Sí, en los modelos de intervención actuales y en los que se debieran implementar para adolescentes. ¿Ah? Toda la filosofía de la lógica del cambio del sistema Sename antiguo con el actual. Ya. O sea, ahí sí. Ya, perfecto. Sí que era una consulta que quería hacer porque yo trabajo dentro de lo que es la parte municipal de una ciudad y trabajo en un albergue, el cual tenemos muchas personas en situación calle que eran delincuentes. Y por eso iba mi pregunta. Ya, mira, en general los modelos todos tienen, también aquí hay una cuestión de gusto, vamos. Va a haber algún un psicoanalista y me va a decir que no, esto no es así, pero los modelos que en el ámbito de la intervención delictual más evidencia entregan, todos tienen una base cognitivo-conductual. Lo que tienen Ya, base justamente en cuanto a cuál es la capacidad de modificación y cómo esa modificación se mantiene a través del tiempo. Casi toda la estrategia. Pero esto pasa lo mismo que en psicoterapia. En psicoterapia yo siempre soy un defensor. No hay una psicoterapia mejor que la otra. Es decir, hay intención, hay compromiso, hay cariño. Claro, si tengo herramientas, mejor todavía. Pero yo diría justamente ya, que las herramientas son estrategias de la línea cognitivo-conductual. ya. Muchas gracias, profesor. Eh, Marlene Yáñez. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Primero que nada, profesor, muchas gracias por el seminario, estuvo súper interesante, muy enriquecedor. Más que una consulta, quería hacerle un pequeño alcance. Delante, creo que al inicio de la exposición, comentó acerca del aumento de personas ilegales acá en Chile que son más bien quienes perpetúan delitos. En teoría, se les llama más bien personas indocumentadas, porque gentes ilegales no existen. Eso era lo que quería decir. Sí, perfecto, muy bien, gracias. Muchísimas Y gracias. lo dije, aunque usé la palabra ilegal, eh, lo que quería dejar en ustedes es al contrario. Es lo contrario a lo que esta percepción que hay, que es la atribuirle toda la responsabilidad del delito a los extranjeros. Si te das cuenta,
al menos las cifras de frecuencia y las de tasa no dan cuenta de eso. Seguimos todavía con un 95% de detenidos que son chilenos. ¿Ya? Entonces eso también que quiero que se lleven, que claro, no le carguemos toda la mata. Hay un cambio cualitativo, hay mayor participación de sicariato, hay mayor uso de armas, hay estrategias que tienen un nivel de sadismo mayor y que está presente en el extranjero, pero no son, si lo elimináramos de la realidad actual, seguiríamos con un componente criminal importante y está dado por los chilenos. Ya Gracias. quitó su manito, pero terminamos con Alejandro Vargas y Camila Rivas, ya que estuvieron hace rato porque ya estamos en la horita, para no demorarnos más. Camila Rivas. ¿Aló, me escucha? Sí, perfecto. Ah, ya. Profe, muchas gracias por el seminario. Bueno, yo lo vengo siguiendo hace un tiempo y de hecho también me matriculé en el diplomado porque trabajo en esto, me interesa mucho, trabajo en criminología, de hecho. Y tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo hace un tiempo estoy intentando postular a las becas que son para magíster y doctorado. Y mi pregunta es la siguiente. Si yo postulo, por ejemplo, una beca para el magíster, ¿después puedo postular una beca para un doctorado? Sí, en general, mira, va a haber alguien de ANIT y me va a tirar la oreja, pero Anit, sí, son- ahí estoy postulando. no por eso, va a haber alguien y me van a tirar la oreja, pero son extraordinariamente creativos. ¿Ah? Ya, ¿Y por qué son creativos? Porque todos los años se cambian, se modifican las bases. Entonces, tienes que ver con mucho Mm. detalle las bases. ¿Ah? Sí, Entonces, porque... ese Ujú. es un elemento central. Cada Ya, base, ajá. cada base plantea justamente cosas diferentes. En general, ahora en general, esto igual que los proyectos de los fondos concursables. Tú puedes concursar a uno, a dos, pero siempre te va a poder ganar uno, sé que te gana uno. Sí, ¿Mm? entiendo. No, sí, yo llevo varios años averiguando, de hecho, las becas ANIT porque me interesan mucho. Y bueno, esa era mi consulta, porque, bueno, lo otro, las becas ANIT solamente son para estudiar en el extranjero o se pueden utilizar aquí en Chile. Sí, por supuesto. De hecho, hay un dilema ahí, que están bajando la cantidad de becas en el extranjero y querían incluso, o sea, dejar las mismas cantidades nacionales o aumentar las nacionales y disminuir las extranjeras. Yo no sé en qué habrá terminado, pero había una situación ahí conflictiva en torno a ese tema. Ah, súper, sí, porque yo sé que la Universidad de Diego Portales imparte un magíster que es muy bueno en jurídica y forense. Hace muchos años. De hecho, mi mentora, que fue en la universidad, ella lo hizo ahí y hoy trabaja en la PDI. Entonces, por Perfecto. eso eran mis consultas, más que nada ligado a eso, profe, porque mi intención es postular obviamente a otras cosas y yo trabajo en criminología, pero me gusta criminalista también, entonces por eso eran mis consultas. Y bueno, para finalizar, quiero darle las gracias, siempre son súper interesantes, tengo muchos practicantes, de hecho mis practicantes están acá en este seminario, están escuchando, esto les encantó, así que le doy las gracias por el seminario. Eso. Gracias a ti. Que te vaya muy bien y suerte, ¿eh? Suerte, que te Igual, entiendo súper muchas gracias. Y ahora sí vamos con la última pregunta. Igual, por si acaso, las preguntas tienen que ir dentro del contexto del seminario, no tips o algo así, como para que las personas que de verdad quieran preguntar algo relacionado con el seminario tengan la oportunidad. Eso. Gracias. Y Alejandro Vargas, la última pregunta. Hola, buenas tardes. Agradecido por la información, todo, pero quedé con algo, así que me cuestioné durante la exposición que tuvo. Es con respecto al sentido estructural social que nosotros tenemos, que a veces llega a ser bastante injusto, porque se desconoce el porqué de la delincuencia a nivel niñez y juvenil, pero se pregunta poco el por qué llegó a esa acción, po. Y si nosotros nos podemos dar cuenta, si lo vemos a lo que como psicólogo estoy diciendo,
siempre los desarrollos del malestar social, los trastornos, ya sea delictual, ya sean de estrés, de ansiedad, de depresión, siempre se dan en un sector más vulnerable. Entonces, porque puede ser muy fácil discriminar una acción de un acto delictual, ya sea menor o adolescente, pero se pregunta poco el por qué desarrolló esa forma, esa situación, porque uno no nace delincuente, uno se hace, po. Entonces, también va a depender mucho en el ambiente en donde se crió y la estructura social que nosotros vivimos, que a veces llega a ser bastante injusta. Eso más que nada. Sí, por supuesto, mira, la lámina que después de donde analizábamos los crónicos decía ¿Mm? carencia acumulativa. La carencia acumulativa es lo que tú dices, ¿no? Desgraciadamente lo malo atrae lo malo. El fracaso escolar genera justamente, aumenta la probabilidad de que te vincules tempranamente con todo lo malo y vas a fracasar escolarmente y te va a vincular lo malo cuando no tienes carencias afectivas, emocionales, cuando a tu familia no le importas, cuando no hay papá, cuando no hay mamá, cuando naciste prácticamente y te has criado, incluso has tenido carencias alimenticia. O sea, si no son solamente carencias físicas, emocionales, hay carencias alimenticias. Y eso se relaciona con las carencias de salud. Y entonces, eso Moffitt le denomina carencia acumulativa. Estamos llenos, ¿no? A partir de lo que hablábamos de que me lo salté porque iba viendo que quedaba poco tiempo. Pero muy bien, porque justamente es muy relevante. Parte de la cronicidad está asociada directamente a la suma de estas dificultades, de estas carencias, que son acumulativas. Y desgraciadamente, como lo dice el dicho, lo malo atrae lo malo. Mm. Claro, ¿cuál es la forma? Intervenir desde afuera. Entonces, ahí entonces hay que partir muchas veces desde el cambio en la alimentación, la nutrición. Al muchacho que hice referencia, Cristóbal Cabrera, el Cizarro. Le decían Cizarro porque a los 10 años ya tenía un historial criminal violento, usaba armas, participaba en robos con violencia. Pero su historia de desarrollo le llevó a que le dijeran Cizarro porque tenía un grave trastorno de desarrollo. Posiblemente, y era pequeñito, era chiquito y muy flaquito. Yo participé en la detención de Cristóbal y nos decía tíos. O sea, ahí da justamente cuenta que de niño algo tenía todavía. Y desgraciadamente ahí viene lo malo. El sistema social, la estructura social, nuestro sistema estatal no fue capaz de absorber su deficiencia. Y hoy día tenemos al Cizarro que está cumpliendo, no aquí en Santiago, está cumpliendo en Rancagua, ya como un hombre, con 24 años. Así que claro, hay que hacer algo tempranamente. Muchas gracias. Después de su respuesta, estoy pensando en tomar el diplomado. Me interesa mucho por lo que he leído y todo, que igual es la praxis y es lo que estoy trabajando también. Tiene que ver mucho con una libertad asistida y con la delincuencia en jóvenes. Entonces, son precarias sus vivencias, pues, desde que nacen, ambientalmente hablando, eso. Pero muchas gracias, se pasó. Mira, no, gracias a ti, con eso ya cierro, Paulina. Especialmente hemos considerado nuestro trabajo para ustedes, los que están en primera línea. O sea, yo ya no estoy en primera línea, yo ahora estoy en primera línea con el computador, pero por suerte he estado muchos años en primera línea. Así que si podemos colaborar algo con aquellos que están ahí en la primera línea, esa es la idea y el sentido que tiene el curso. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias a todos y entonces yo los dejo. Muchas gracias. Chao. Gracias, profesor Mauricio, por la exposición.